Paz y bendición para todos ustedes. Una vez más, una semana más, un viernes más, estamos juntos para realizar el estudio bíblico semanal. Los bendigo en el nombre de Dios. Les agradezco también esta constancia de estar cada semana, cada viernes, conectándose allí, cada uno en su casa, en su hogar, ya sea en su computadora, en su Smart TV o en su teléfono celular, en esta gran congregación del aire que estamos juntos cada semana haciendo un breve estudio de la palabra de Dios. Yo les agradezco por estar nuevamente allí y bueno, vamos a continuar un tema que habíamos comenzado hace 2 semanas atrás y que venimos desarrollando gradualmente, y es los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y lo hemos titulado Virtudes y pecados de las iglesias del Apocalipsis. Virtudes y pecados de las iglesias del Apocalipsis. Recordemos que está el Señor Jesucristo dictándole al apóstol Juan en la isla de Patmos. Estamos hablando del Señor Jesucristo resucitado y ascendido, dictándole al apóstol Juan ahí en la isla de Patmos una carta para cada una de las iglesias del Apocalipsis. Le llamamos iglesia del Apocalipsis, cada una de las iglesias del Asia Menor, en realidad geográficamente, porque muchos me han preguntado si eso era profético para mañana, pasado o para qué época era. Y realmente el mensaje para cada una de las 7 iglesias era un mensaje para cada una de las de 7 iglesias que realmente existían. Existían estas 7 iglesias, una en cada una de las ciudades del Asia Menor, de estas ciudades que menciona la Escritura. Y es probable que en ese mismo momento, o sea, en el momento que Jesucristo le dicta al apóstol Juan cada una de las cartas, cada uno de los mensajes, estos pecados que describe existieran en cada una de esas iglesias. Algunos me dicen, pero el apóstol Juan sabía que estaba escribiendo proféticamente o escatológicamente o para el futuro. No, realmente es probable que estos pecados y virtudes descriptas existieran en ese momento en cada una de las 7 iglesias del Asia Menor, y que Jesucristo utilizó eso, sí, a modo profético, porque son pecados que han existido a lo largo de los años, de los siglos, en las iglesias alrededor del mundo, de las diferentes ciudades, las diferentes localidades alrededor de la redondez de la tierra, alrededor del mundo. Así que esta es la realidad que hay, son muy útiles estas cartas, estos mensajes, para examinar a nuestras iglesias hoy. Hay una gran cantidad de pastores, de líderes, de servidores que están en este mismo momento mirándonos a través del streaming y participan cada semana, así que son muchas las iglesias representadas. Yo lo sé, cada vez hay más gente que se va añadiendo, más siervos de Dios que se van añadiendo a la audiencia, a esta gran congregación del aire que tenemos cada semana, y es muy útil esto para que hagamos un autoexamen, un autoexamen de cada una de las iglesias para determinar, para detectar si encontramos presente en alguna de las iglesias alguno de estos pecados que el Señor Jesucristo describe, de modo que los podamos eliminar, que podamos escuchar las advertencias y las recomendaciones del Señor, también en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y ser acreedores de la promesa, de cada una de las promesas que el Señor Jesucristo hace al que venciere.
al que venciere. Así que vamos inmediatamente a redimir el tiempo y a ir lo más rápido posible a continuar con el estudio. Estamos hablando de los pecados y estamos específicamente hablando de los pecados de la iglesia en Pérgamo. A la iglesia en Pérgamo el Señor Jesucristo le atribuye dos pecados. Les dice, en primer lugar, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Ese es el primer pecado que le determina, le diagnostica. Y el segundo, lo estoy buscando, es, ve, tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. O sea que ahí tenemos dos pecados diagnosticados. El primero, la doctrina de Balaam. O sea que ha hablado de dos doctrinas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Bueno, estamos analizando cuál era la doctrina de Balaam. Obviamente para estudiarla tuvimos que ir al Antiguo Testamento, comenzando con el libro de Números, capítulo 22, y hemos visto en el capítulo 22 de Números, el capítulo 23, 24 y 25 del libro de Números. Y hemos determinado que la doctrina de Balaam tiene 6 puntos básicos, los cuales hemos resumido de la siguiente manera. El primer punto es relativizar la palabra de Dios expresada en las instrucciones de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras. ¿De dónde lo sacamos eso? De Números 22, 19. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Relativizar la palabra de Dios, porque ya Dios le había hablado a Balaam muy claro, sin ningún lugar a dudas, y sin embargo la segunda vez vuelve a decirle a los mensajeros del rey Balac que se quedaran allí y que él iba a ir a consultar nuevamente a Dios, a ver si Dios había cambiado de opinión. El segundo punto básico que hemos mencionado de la doctrina de Balaam es admitir que la gente ponga tropiezo a los hijos de Dios. Admitir que la gente ponga tropiezo a los hijos de Dios. ¿Y cómo se admite que la gente ponga tropiezo a los hijos de Dios? No enseñarle a los hijos de Dios lo contrario, para que creen anticuerpos o mecanismos para no ser afectados por esos tropiezos. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Apocalipsis 2.14. Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, ante los hijos de Israel. El tercer punto lo vamos a encontrar en Números 25.1 y es admitir las mezclas de lo santo con lo profano. Allí dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo de Dios se empezó a mezclar con las hijas de Moab. El cuarto punto de la doctrina de Balaam es participar de la idolatría del mundo, y lo vemos en Número 25.2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El quinto es permitir que los miembros del pueblo de Dios coman cosas sacrificadas a los ídolos. Número 25.2 también. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El sexto punto de la doctrina de Balaam es no impedir que el pueblo acuda a dioses extraños. Nuestra función, como siervos del Dios Altísimo, es impedir a toda costa que los hijos de Dios, que los miembros del pueblo de Dios, acudan a dioses extraños. Ahí en Números 25.3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor. Entonces, el primer pecado del profeta Balaam fue el desconocimiento de Dios siendo su profeta. Desconocía totalmente los atributos de Dios porque desconocía la inmutabilidad de Dios. Él consultó a Yahweh y Dios le respondió sin ningún lugar a dudas. Dios le dijo, Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac,
volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, la respuesta fue muy clara. No vayas con los emisarios del rey Balac a Moab para maldecir al pueblo de Israel. No vayas ni los maldigas, porque este pueblo es mi pueblo y es un pueblo bendito. Yo lo he bendecido. Dios le había dicho literalmente, no vayas, no los maldigas. Es un pueblo bendecido por mí. Pero aún con la clara respuesta recibida de parte de Dios, volvió nuevamente a consultarle para ver si había cambiado de opinión. Es impresionante esto, porque la palabra que Dios había dicho, y Dios es inmutable, dice la Escritura que Él no cambia, ni hay sombra de variación en Él. Por lo tanto, ir a ver si cambió de opinión, si dijo algo, si algo de lo que ordenó, si alguna instrucción que dio a través de su palabra está abolida o está anulada o es relativa o era para otra época, para otro pueblo, para otra cultura, para otro lenguaje, y ir a ver, insistir a ver si eso ya no está más, si cambió de opinión, realmente es un pecado grave. Fue un pecado muy grave el de Balaam, a consultar nuevamente a Yahweh para ver si le diría una cosa diferente a la que ya le había dicho, porque Dios ya le había hablado con absoluta claridad, porque hasta el día de hoy, continúa siendo el pecado de Eva, hasta el día de hoy continúa siendo el pecado de Eva, que sucumbió al engaño de Satanás, cuando Satanás le dijo, dice ahí en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Qué dice? Dijo Dios, acuérdense, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todavía hoy, la serpiente continúa engañando a la raza humana con las mismas palabras. Lo que Dios ha dicho no es tan así. Lo que es relativizar la palabra de Dios. No es tan así. Lo que Dios dijo no es tan así. Porque lo que Dios dijo en la palabra de Dios, en las Escrituras, en su palabra escrita, en su mente, en su pensamiento, en su instrucción escrita, lo que Dios dijo era para otra época, para otra gente, para otro pacto inclusive. No es para nosotros. Pero ahora la serpiente, hoy día, ya no usa a Balaam como lo usó en la época de Moisés. Ahora la serpiente usa a lobos rapaces vestidos de ovejas, a lobos rapaces vestidos de ovejas, falsos profetas, falsos apóstoles. El pecado concreto es cuando los profetas del Dios Altísimo esperan que Dios se desdiga de sus instrucciones y se alinee, Dios mismo se alinee con sus intereses personales. Vamos a ver si Dios cambió de opinión. Vamos a decirle, Dios, alineate con mis intereses. El tema es, la oración está mal hecha de esa manera. Dios, yo quiero hacer tal cosa, ayúdame a hacer lo que yo quiero hacer. No, la oración correcta es, Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para que yo me alinee con tu propósito y no que tú te alinees al mío? Ellos quieren que Dios... estos falsos profetas y falsos apóstoles quieren que Dios de alguna manera reconozca que las instrucciones que Él mismo escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra ya están abolidas. Las escribió Él y Él se equivocó. Entonces tuvo que abolir lo que Él mismo escribió con su propio dedo. Pero Dios que no cambia, ante la perversión del pensamiento de su profeta Balaam, ante la perversión de su pensamiento, lo entregó a su propio deseo, contrario a la voluntad de Dios, como vemos en la escena de la mula que habló. Dice la Escritura en Números 22, 21 y 22.
Así Balaam se levantó por la mañana y enalabardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Ante tanta insistencia de Balaam, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero la riqueza, quiero la fama, quiero el poder que el rey de Moab me ofrece, ante tanta insistencia Dios le dijo, vete con ellos. En el versículo 20, vete con ellos, pero te tendrás que atener a las consecuencias de caminar por tu propio camino. Balaam debía aprender en carne propia lo que él mismo luego dice a través de su propia boca como portavoz de Dios, como profeta de Dios, que Dios hace siempre lo que dice y cumple siempre lo que promete. Porque si usted mira en el capítulo siguiente, en el capítulo 23, el versículo 29, va a leer, Dios no es hombre para que mienta. ¿Quién está diciendo eso? Balaam. Balaam como profeta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. En la actualidad, todos los cristianos, y en especial los llamados siervos de Dios, tenemos la palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras. Todos los cristianos, pero en especial nosotros, queridos pastores, queridos siervos de Dios, queridos líderes, queridos servidores, queridos maestros, nosotros hoy tenemos la palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras. Tenemos la palabra de Dios escrita de una manera clara, directa e inamovible. Tenemos toda la Torá conteniendo las leyes, ordenanzas, mandamientos, decretos, estatutos de Dios. Y tenemos también todos los mandamientos de la gracia de Dios. Todo lo tenemos aquí, en esta Torá escrita. Tenemos la Biblia completa, 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo eso, tenemos la plena certeza de que es verdad lo que dice en 2 Timoteo 3:15 al 17. Dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te puede hacer sabio para la salvación que es por la fe? Nadie está diciendo que la salvación es por mérito, por obra, por cumplimiento de la ley. Pero sí te estoy diciendo que las Sagradas Escrituras, tal como lo escribió Pablo a Timoteo en la segunda carta, 3:15 al 17, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Indiscutiblemente, esto que dice aquí en 2 Timoteo debería alcanzar. Esto debería alcanzar para convencernos de que no hay nada de la Biblia, nada de las Escrituras que está abolido y que todo me lleva a la salvación que es por fe. Todo lo que está escrito me lleva a la salvación que es por fe. Esto debería alcanzar, debería alcanzar. Tendría que ser suficiente prueba de que la voluntad de Dios para la salvación del ser humano no es un misterio que cada uno tiene que resolver, sino que ya está definido, ya está establecido, ya está escrito y al alcance de todos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar, creer y obedecer esa palabra de Dios. Se lo repito, para Adrián que escribe ahí. Lo único que tenemos que hacer es aceptar, creer y obedecer la palabra de Dios escrita. Sin embargo, ¿cuántos cristianos, inclusive líderes cristianos, en vez de creerle a Dios en lo que estableció
y expresó tan claramente en las Sagradas Escrituras, buscan que Dios les revele algo nuevo. No quieren aceptar lo que ya está escrito, quieren que Dios les revele algo misterioso, algo nuevo. Entonces, dice, me lo va a revelar a través de la oración, me lo va a revelar inclusive a través de su Espíritu. Una nueva y una diferente voluntad a la que ya está expresada en las Sagradas Escrituras. Esperando como Balaam a que Dios se desdiga de alguno de sus mandamientos que ordenó a su pueblo en su pacto. Que Dios se desdiga de alguno de sus mandamientos que ya ha ordenado en su pacto y que él mismo ha escrito en tablas de piedra con su propio dedo. Deuteronomio 4:13 le va a decir, y él os anunció su pacto, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Tiene alguna duda? Queridos pastores, ¿queda alguna duda? ¿Queda alguna duda? Creyendo erróneamente que Dios tolerará y no castigará las mismas desobediencias que no pasó por alto y que sí castigó en el pueblo de Israel. ¿Por qué creemos eso? Que Dios va a tolerar hoy y no va a castigar las mismas desobediencias que no pasó por alto y que sí castigó en el pueblo de Israel. Piénselo, es para pensarlo. Cualquiera sea la creencia y práctica de nuestra fe, desde la más pequeña hasta la más grande acción que realizamos, o bien desde la más pequeña o la más grande acción que dejamos de realizar, en obediencia a Dios, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios, registrada desde Génesis hasta Apocalipsis, y entender su funcionamiento absolutamente libre de contradicciones. Acá no hay ninguna contradicción. Respecto de lo que está escrito, desde el principio hasta el fin de las Escrituras, rige una misma regla. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras va a regir una misma regla. ¿Saben cuál es? Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. La misma regla. Miren, lo va a leer en Deuteronomio, ahí en 12:32 que le hemos leído. A ver, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pero también termina la Biblia con una sentencia similar. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se puede quitar ni se puede añadir nada. ¿Usted quiere quitar todo el Antiguo Testamento porque dice que está abolido? Usted está teniendo un problema. Está teniendo un problema. Lean de vuelta estos 2 textos que acabamos de leer en Apocalipsis y lean otra vez el 12:32 de Deuteronomio. Y toda la Escritura ha de ser obedecida fielmente, conforme al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que inspiró dichas leyes y dichos mandamientos. La importancia básica de la obediencia a sus mandamientos radica en lo siguiente. Miren, 1 Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, vamos otra vez. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muy importante esto. Miren, Balaam instruyó a Balac para que los moabitas enviaran a sus hijas para que se acostaran con los hijos de Israel,
para arrastrar a Israel a que siguieran las costumbres de Moab. Voy otra vez. Balaam, profeta de Dios, instruyó a Balac, que era el rey de Moab, a que mandaran a las mujeres de Moab, para que los hijos de Israel se acostaran con ellas y arrastraran hacia Israel a que siguieran las costumbres de Moab. Es muy interesante eso porque le estoy hablando de que así hicieron. Las hijas de Moab fueron enviadas a Israel, los hijos de Israel se entremezclaron. Ahí quería llegar esta palabra. Se entremezclaron. De la mezcla le voy a hablar. La mezcla. La mezcla es una gran estrategia de Satanás. Tiene que ver con la doctrina de Balaam. La mezcla. Se entremezclaron los hijos de Israel con las hijas de Moab y entonces comenzaron a seguir sus costumbres y terminaron adorando a Baal. Terminaron tras la idolatría, tras la adoración de Baal. Miren, se trata simple y sencillamente de mezclar las instrucciones de la Torá con otras enseñanzas. Es una mezcla. Simple y sencillamente, mezclar las instrucciones de la Torá de Dios con otras enseñanzas. Vemos las consecuencias de la doctrina de Balaam en Números 31:16, un poco más adelante. Vamos hasta el capítulo 31, versículo 16. Ahí vamos a ver las consecuencias. Dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. 12.000 que habían ido a la guerra, 12.000. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Les digo cuál fue la mortandad. Murieron 24.000 israelitas por el pecado. 24.000. Miren, esta ha sido la estrategia diabólica por excelencia desde el primer siglo de la historia de la Iglesia. La misma estrategia diabólica desde el primer siglo de la historia de la Iglesia. El diablo presenta a su propio evangelio que predica a su Cristo alternativo por medio de falsos profetas, de sus falsos profetas y de sus maestros, y también presenta a su espíritu falso que hace sus respectivas señales y milagros para engañar a los que se dejan engañar. Para Adrián lo voy a repetir. Esta ha sido la estrategia diabólica por excelencia desde el primer siglo de la historia de la Iglesia hasta ahora. El diablo presenta a su propio evangelio que predica a su Cristo, al Cristo del diablo, que es alternativo al real, por medio de sus falsos profetas y sus maestros, y también presenta a su espíritu falso, que hace sus respectivas señales y sus respectivos milagros para engañar a los que se dejan engañar. No va a negar a Cristo, ¿vieron? No es la estrategia negar a Cristo. No es la estrategia de los falsos profetas y los falsos apóstoles y falsos maestros negar a Cristo. No lo va a escuchar usted nunca negar a Cristo. No va a negar a Cristo abiertamente, sino que te va a presentar a su Cristo alternativo. A su Cristo, otro. Es el suyo, el que inventó él, el alternativo. Va a predicar su propio evangelio. No va a negar la palabra escrita de Dios, tampoco la va a negar. Tampoco va a negar la palabra escrita, sino que la va a usar para avalar sus doctrinas a su conveniencia, pero la va a usar, la va a torcer, la va a usar para avalar su doctrina. No va a negar tampoco al Espíritu Santo, tampoco va a negar al Espíritu Santo, sino que te va a presentar a su propio Espíritu, con sus manifestaciones, con sus prodigios, con sus milagros. Y todo eso que la gente le gusta ver, todas esas cosas extraordinarias,
a lo que hoy se llama con una palabra que se ha manoseado y se ha torcido y se ha ensuciado, la palabra sobrenatural. Entonces el diablo te va a presentar su espíritu propio, que te haga sus señales, sus milagros, sus prodigios, sus maravillas en el área, en la faz sobrenatural. Ya no vivís más en la tierra, ahora vivís en el área sobrenatural engañado por el diablo. Está fuerte eso, perdónenme, queridos pastores, perdónenme por decir esto tan fuerte, pero tenemos que estar advertidos. Si yo soy un verdadero portavoz de Dios, voy a transmitir su palabra con fidelidad y les voy a advertir para impedir que caigan en mezclas, para impedir que caigan en idolatrías, para advertirles para salvarlos y para salvar a muchas almas. Tenemos que ser verdaderos portavoces de Dios, queridos pastores. Hemos sido llamados a ser verdaderos portavoces de Dios. Sin embargo, todavía hoy, según el mensaje de Jesucristo resucitado a la iglesia en Pérgamo, continúan entrando Baales, falsos profetas, Balaam, vamos a decir. Continúan entrando estos Balaam, estos falsos profetas, falsos apóstoles al pueblo de Dios, para relativizar y mezclar las instrucciones de la palabra de Dios dadas a través de las Sagradas Escrituras. Lo dice el libro de Judas en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único soberano y lo que Él ha mandado en su palabra no está abolido, sino Él hubiera perdido la soberanía, hubiera perdido la autoridad máxima. Él conserva su autoridad máxima, conserva su soberanía. Lo que Él ha mandado todavía está vigente, porque Dios es el único soberano. Pero ¿cuál era la motivación de Balaam para su insistencia ante Dios para que cambie su instrucción? Se pusieron a pensar, ¿por qué insistía Balaam para que Dios cambie su instrucción, para que cambie de opinión? Es evidente que su motivación era la honra, la fama, las riquezas que podía recibir del rey Balac. Literalmente, según la Escritura, Balaam amó el premio de la maldad. Se lo repito, literalmente, Balaam amó el premio de la maldad. Esto es riqueza, fama y poder. Balaam estaba motivado por la ganancia deshonesta. Dice 2 Pedro 2:15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Mire otra vez Balaam. La doctrina de Balaam está presente en las Escrituras como advertencia para nosotros, queridos pastores. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí tienen, el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La mula, el asna le habló. Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El lucro, dinero, fama y poder. Ahí tienen el error de Balaam, la doctrina de Balaam que todavía hoy se mete en la iglesia. Aún más, vamos confirmando que la doctrina de Balaam consiste en producir una verdadera mezcla. ¿Mezcla de qué? Mezcla de cristianismo con paganismo. Mezcla de cristianismo con intereses económicos. Ahora, como siervos de Dios, debemos recordar lo que dice en relación con las ganancias deshonestas. Ninguno puede ser siervo de Dios si en su corazón anhela ganancias deshonestas. Lo va a encontrar en 1 Timoteo 3:3, en 1 Timoteo 3:8,
en Tito 1:7, son requisitos para ser siervo de Dios. No codicioso de ganancia deshonesta, de ganancias deshonestas. Lo ordena muy clarito en la Escritura en 1 Pedro 5 del 2 al 4, donde da los requisitos y las condiciones. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La doctrina de Balaam, la contradicción de Balaam, el pecado de Balaam, como le quiera llamar, por ganancia, por poder, por fama, por popularidad, por reconocimiento, hizo pecar a los hijos de Dios, hizo pecar a los hijos de Israel, hizo pecar a los hijos del pueblo de Dios. Y me impresiona porque la palabra de Moisés se enojó, el siervo de Dios Altísimo, Moisés, el profeta más grande después de Jesucristo, el tipo de Jesucristo, el gran libertador, el gran maestro, el gran legislador, se enojó. Y sus palabras siguen resonando hasta el día de hoy, porque siguieron resonando aún en el Nuevo Testamento. Allí en Santiago 4:2, usted puede leer las palabras de Moisés como resuenan hasta el día de hoy. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No sirven las mezclas. Y nosotros como siervos de Dios Altísimo no podemos relativizar la palabra de Dios. No podemos mezclar las instrucciones de Dios. No podemos, con la excusa de adaptarla al presente, con la excusa de mezclarla con la psicología moderna, con la autoayuda, con tantas cosas que hay, con el mercantilismo, mezclar las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. No lo podemos hacer. No podemos traer al mundo, traer a las hijas de Moab para que los hijos de Dios se acuesten con ellas y coman lo sacrificado a los ídolos y terminen adorando a ídolos como Baal peor. Finalmente, pastores, líderes, servidores, hermanos que me están escuchando en este día, finalmente, Balaam se quedó con los madianitas. ¿Vieron cuando termina la historia allí con Balac? Dice que Balaam volvió a Aram, volvió a su tierra, volvió a Aram. Si volvió y se habrá quedado allí. No se quedó allí. La fama, el dinero, el poder pudo más. Y finalmente Balaam, el profeta de Dios, regresó a Madián y se quedó viviendo con los madianitas y gozando de la fama, la riqueza, el poder, el dinero que le daban los madianitas. Se quedó con los madianitas, pero Dios hizo justicia. Dios hizo justicia por mano de su siervo Moisés. Y 1000 soldados de cada tribu de su pueblo fueron a tomar la venganza de Jehová, la venganza de Yahweh contra los madianitas. Y leemos cómo terminó la vida de Balaam, cómo terminó en Números 31:8. En Números 31:8 leemos, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur
y Reba. 5 reyes de Madián fueron los que mataron. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. La venganza de Yahweh, el Dios del universo, el Dios eterno, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios cuyo atributo también es la perfección de la justicia perfecta. Tomó venganza de estos hombres que llevaron a su pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a practicar idolatría, y murieron 24.000 a consecuencia de ellos, de los hijos de Dios. Y Dios tomó venganza de Madián, tomó venganza de Madián, pero también tomó venganza de Balaam, su propio profeta, tomó venganza de Balaam. Por eso termina este versículo diciendo, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Miren, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores, queridos hermanos en la fe que en este momento me están mirando. Este es un mensaje claro a la iglesia de Pérgamo y es un mensaje claro a cada una de nuestras iglesias en el día de hoy. Es un mensaje claro del Jesucristo resucitado y ascendido a cada una de nuestras iglesias en el día de hoy. Ten cuidado, porque un pecado grave es si tienes ahí en tu iglesia a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Ten cuidado si tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. No los mantengas en tu iglesia, pero no solamente no los mantengas en tu iglesia, no los dejes entrar. No dejes entrar falsos apóstoles, falsos profetas, que relativizan la palabra de Dios, que con la excusa de ayornarla, de acomodarla a este tiempo, dicen que el Antiguo Testamento está abolida, que la Torá de Dios está abolida, que la ley, las instrucciones, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los preceptos de Yahweh hoy están abolidos. No los dejes entrar en tu congregación. No dejes entrar la doctrina de Balaam. Por más que sean entusiastas y pidan ofrendas especiales y te produzca el día que ellos vienen grandes ingresos a las arcas de la congregación y todo lo que vos quieras, porque siempre la ganancia deshonesta va a estar acompañando a estos falsos apóstoles y falsos profetas, porque ellos buscan el dinero, buscan la fama, buscan el poder, buscan la popularidad, buscan que se los reconozca. Y no les importa dejar el pueblo de Dios e irse con Madián con tal de conseguir sus propósitos. No lo dejes entrar, no dejes entrar la doctrina de Balaam en el pueblo de Dios. No dejes entrar la doctrina de Balaam dentro de la iglesia. Es para pensar, es para que lo pienses, para que lo vuelvas a analizar, lo vuelvas a estudiar. Y te bendigo en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, con su bendición, con su misericordia, que su luz resplandezca sobre tu mente y tu corazón para que puedas entender lo que Dios te está diciendo hoy, lo que Dios está hablando a tu vida, para que tu vida dé en el blanco y para que tu ministerio sea fructífero para el reino de Dios. Amén.